este tema pues de supervisor SOMA es vital en el sentido que como profesionales, ¿no es cierto?, de las diferentes carreras que en algún momento en las empresas, en las diferentes empresas vamos a desempeñarnos como supervisor SOMA, debemos tener en claro pues cuáles son, digamos, ¿no?, las fortalezas que como profesional y como persona debemos tener justamente para desempeñar adecuadamente este cargo. Justamente, ¿no? El supervisor SOMA debe tener muchas cualidades, tanto personales como profesionales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un supervisor SOMA tiene que ser líder, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque va a liderar un grupo de personas, va a liderar la gestión en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de alguna empresa, ¿no? Y va a manejar grupos de trabajo de diferentes especialidades, va a liderar, les decía, de repente alguna vez, en algún momento, lo vamos a ver el día de hoy también, un tema, por ejemplo, de investigación de accidentes, ¿no?, que normalmente se conforma pues un comité de investigación de accidentes y quien lidera, ¿no?, este comité es justamente el supervisor SOM. Vamos a verlo también el día de hoy. Dice, ¿no? Para desempeñar un cargo importante dentro de la industria, supervisor SOMA definitivamente. Por ello tocaremos las responsabilidades y funciones del supervisor SOMA, así como algunas herramientas de gestión. Vamos a ver IPRC, vamos a ver, les decía, investigación de accidentes. Vamos a ver lo que es un comité de seguridad, porque el supervisor SOMA también va a estar directamente involucrado en la elección de este comité, ¿no? El comité se elige, ¿no? Eso quiero, el otro día vi un banner, decía, ¿no? La generación de un comité. El comité de seguridad se elige, mis estimados amigos, ¿no? Se conforma, pues, en tal caso, ¿no? Y quien va a liderar esta conformación, esta elección, sin duda va a ser el supervisor SOMA. Así como algunas herramientas de gestión, les decía, bueno, investigación de accidentes, IPRC, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también comité de seguridad, ¿no? Comenzamos. El temario, liderazgo, creo muy conveniente mencionar al liderazgo, porque un supervisor SOMA definitivamente tiene que ser un líder, ¿cierto? Normativa legal, un resumen en realidad de la normativa legal existente, ley 29783 y toda la normativa sectorial. Responsabilidades del supervisor, funciones del supervisor SOMA también. Bueno, y en realidad eso está directamente relacionado pues al desempeño ya, ¿no? A la gestión como tal. Y ya al final, herramientas de gestión, comité de seguridad, investigación de accidentes y per se. Eso es lo que vamos a ver, mis estimados amigos, el día de hoy en esta hora de capacitación. A ver, y aquí siempre hago siempre tengo esta diapositiva, esta lámina, ¿no es cierto? Para hacer la diferencia, ¿no? Muchos dicen, pero ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre un jefe de seguridad, un ingeniero de seguridad, un supervisor SOMA, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y realmente, pues, no hay una diferencia marcada, ¿no? Siempre lo menciono de esta manera, mis estimados amigos. No hay ninguna normativa legal que jerarquice el cargo. No hay ninguna normativa legal que jerarquice el cargo. En minería es el único, el reglamento, el decreto supremo 024, la 055 también lo decía, ¿no? Detalla, ¿no es cierto?, quién hace las veces de ingeniero de seguridad, pero para el sector minero específicamente. Recordemos que en materia de seguridad, la ley 29783, de manera general, como ley, como norma primordial importante, ¿no es cierto?, la seguridad se va a aplicar a todos los sectores económicos. Quiere decir que no necesariamente, pues, se puede llamar supervisor SOMA, ¿no es cierto? En construcción, por ejemplo, utilizan mucho el término prevencionista de riesgos en construcción. En minería utiliza jefe SOMA, jefe de seguridad salud ocupacional, supervisor de seguridad salud en el trabajo, supervisor de seguridad salud ocupacional en minería, ¿no es cierto? En empresas pequeñas, de repente menos de 20 trabajadores, utilizan el término supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido por los trabajadores, pero a la vez la empresa, como son menos de 20 trabajadores, contrata, por ejemplo, un inspector de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces quiero hacer la diferencia, les decía, con esta lámina, espero que la puedan observar. Hacer la diferencia, porque no hay ninguna norma, les decía, que jerarquice el cargo, ¿no? Pero ¿de qué depende específicamente, mis amigos? Depende de
la estructura organizacional de la empresa, depende del organigrama. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas están en la, digamos, ¿no? Pueden utilizar el criterio para ellos denominar a su responsable en materia de seguridad. En un organigrama dirá, bueno, nosotros tenemos un jefe de SOMA, nosotros tenemos un supervisor SOMA. ¿Cuáles son la diferencia? Pues de repente no hay ninguna diferencia relevante, ¿no? En otra empresa dirá, bueno, nosotros tenemos un jefe de SOMA y debajo tenemos supervisores, ¿no? O sea, digamos, a nivel organizacional, repito. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿no? Hay algunas funciones de repente más relevantes, más importantes en función a la toma de decisiones que puede tener un jefe de SOMA, un ingeniero de seguridad en minería, sin ninguna duda la tiene, ¿no? Pero vamos a ver hoy el tema de las funciones y responsabilidades y vamos a comentar pues que todos estos trabajadores con estos cargos cumplen unas funciones muy parecidas. ¿Ya? Entonces dejo la diapositiva de repente para que puedan apuntar. Como supervisor SOMA, definitivamente, una de las cualidades personales muy importantes es el tema del liderazgo. Un supervisor SOMA definitivamente tiene que ser un líder, ¿no? Un líder. ¿Por qué? Porque ya les decía, vamos a liderar grupos de personas al momento de conformar un comité de seguridad, al momento de investigar un accidente, al momento hasta, ¿no? hasta el hecho de dictar una capacitación, una charla de 5 minutos, vamos a liderar grupos de personas. Entonces, tenemos que manifestar ese liderazgo. Es más, ese liderazgo, como dice ISO 45001, ¿no es cierto? El liderazgo tiene que ser visible, se debe notar el liderazgo. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos breves, concisos, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiesta el liderazgo, no? Liderazgo, por ejemplo, cuando todos los trabajadores, sin la necesidad de que el supervisor SOMA les mencione algún requerimiento, en el uso, por ejemplo, de equipos de protección personal, los trabajadores ya lo usan, ¿no? Ya usan sus equipos de protección personal de manera adecuada, no esperan que el supervisor SOMA esté o llegue al área de trabajo y les recuerde a cada momento que deben usar su casco de seguridad, sus zapatos de seguridad, su overol, los guantes, lentes, etc. Liderazgo, por ejemplo, significa influir adecuadamente, positivamente en los trabajadores para que asistan a las capacitaciones y no solo para que asistan a las capacitaciones, sino también para que cumplan lo que se menciona en las capacitaciones. A eso se llama comunicación efectiva, ¿no? Comunicación efectiva, muy importante. ¿Ya? Hay las 7 Cs, ¿no? De la comunicación efectiva, bueno, ya lo vamos a mencionar. Entonces, ¿pero qué es el liderazgo? Es la capacidad que tiene una persona para influir, ahí está, motivar, persuadir con el objetivo de que un equipo alcance algunas metas, a pesar, dice, de las dificultades. En todos los sectores, les decía, el cargo de supervisor SOMA, mis estimados amigos, es un cargo muy importante, es un cargo muy relevante. Así que dificultades van a haber siempre y debemos estar preparados, ¿no? Justamente la capacitación del día de hoy que hemos realizado con ENCAP eh, trata sobre ello, trata de ver los pilares para que un supervisor SOMA ejerza sus funciones como tal de manera muy adecuada. Hay muchos pilares, y ahora lo vamos a mencionar, ¿no? Para los cuales un supervisor SOMA, ya les había mencionado, un prevencionista de riesgos, un ingeniero de seguridad, un supervisor un jefe de seguridad salud ocupacional, etcétera, ¿no? Porque les decía, podrían cumplir las mismas funciones, ¿no? Se desempeñan pues adecuadamente en el cargo. Entonces, líder. Un supervisor SOMA debe ser un líder que influencia positivamente en los trabajadores, en sus trabajadores, y básicamente para concientizar el tema de seguridad. El liderazgo se debe manifestar en la concientización del trabajador para que trabaje justamente, valga la redundancia, de manera segura. Ahí se manifiesta el liderazgo. Si yo veo que un trabajador se pone el casco justo cuando me ve llegar, ¿no? Cuando ve llegar al supervisor SOMA, bueno, no hay liderazgo. Por lo menos no hay liderazgo visible. Si yo convoco como supervisor SOMA a una capacitación y nadie asiste, ahí no hay liderazgo.
Entonces, es una manera de verlo y sobre todo de manifestarlo, les decía. ¿Qué es un líder? Bueno, es una persona que dirige, guía a un grupo de personas para que de manera colectiva, eso sí, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, en cualquier rubro, mis amigos, el trabajo construcción, ¿no? Es un trabajo colectivo, minería es un trabajo colectivo, todo en realidad, todos los sectores, ¿no? ¿No? Cada uno de los integrantes dice asuma responsabilidades y compromisos, por supuesto. ¿Qué hace un líder, mis estimados amigos? Como el líder sabe que hay un compromiso por parte de los trabajadores, el líder delega. El líder delega. Porque un líder, eh, un jefe, es quien llamarlo así, va a delegar también de la misma manera, ¿no? Pero cuando no es un líder, bueno, el trabajador se va a sentir obligado, pues, ¿no? Pero cuando es un líder, el trabajador lo va a hacer, va a realizar estas actividades de una manera mucho más comprometida. Comprometida que justo hablaba pues de, ahí está, ¿no? De los compromisos, bueno, de las responsabilidades, de los objetivos a lograr como grupo de trabajo que somos. Ese liderazgo, les decía, se tiene que manifestar, tiene que ser un liderazgo visible. Aquí es donde yo quería llegar, como siempre manifiesto, pues con esta lámina. Considero yo, y esto es una apreciación muy personal a través de la experiencia, lo menciono ya, de tantos años, digo, de habernos desempeñado como jefe de SOMA, como capacitador, como supervisor al inicio, como inspector, me acuerdo mucho, ¿no es cierto? Considero estos cuatro pilares muy importantes. En primer lugar, como supervisor SOMA, debo conocer toda la normativa legal aplicable. Toda la normativa legal aplicable. Porque un supervisor SOMA, como estamos en todos los sectores, ya lo vamos a ver ahora, puedo trabajar en construcción, puedo trabajar en electricidad, puedo trabajar en minería, puedo trabajar en una entidad del Estado. Puedo trabajar en una entidad del Estado, puedo desempeñar en una entidad del Estado, una entidad pública, que no de repente tiene que ver con estos sectores. De repente, no sé, pues, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en SUNARP, en registros públicos, ¿no? Hace poco, y justamente, y me doy cuenta y me percato de que es vital conocer la normativa legal a detalle, mis amigos, a detalle, no de manera general, sino a detalle. Porque las situaciones donde vamos a aplicar la normativa legal o donde se hace necesario la aplicación de la normativa legal como supervisor SOMA, definitivamente, en todo momento. Y nos lo van a preguntar, ¿no? En segundo lugar, conocer, saber los elementos, no solo conocer los elementos del sistema de gestión, sino saber implementar un sistema de gestión. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implementado en la empresa. Muchas veces, como supervisores SOMA, vamos a llegar a la empresa y a nosotros nos van a requerir la implementación del sistema de gestión para nuestra empresa. Implementando el sistema de gestión, definitivamente vamos a conocer todos los documentos del sistema de gestión, una línea base en materia de cumplimiento legal, ¿no es cierto? Un estudio de línea base se llama, ¿no es cierto? Política de seguridad, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, comité de seguridad y salud en el trabajo, supervisor si tiene menos de 20 trabajadores, plan de seguridad y salud en el trabajo, los respectivos programas, procedimientos escritos de trabajo seguro, estándares de seguridad, matriz de cumplimiento legal, ley 29783 y todas las normativas existentes, ¿cierto? Y per se línea base, ¿no? Las herramientas de gestión, y per se continuo, ATS, PETAR, bueno, el PETAR básicamente minería y construcción, de repente en otro rubro, de repente no tanto. Los registros obligatorios, los formatos de gestión de seguridad, ¿no? Inspecciones, formatos de inspecciones, formatos de registros, consolidados, estadísticas, plan de emergencias. Bueno, señores, los documentos del sistema de gestión son muchos en realidad, ¿no? Y como es un sistema, ¿no es cierto? Están concatenados, están relacionados de una manera muy importante. Hay una secuencia para una implementación del sistema de gestión. Cuando el sistema de gestión está implementado, cumplimiento legal, perdón, cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Básicamente, hacer gestión. Hacer gestión. Tengo el plan de seguridad 2022, lo voy a cumplir. Tengo los programas 2022,
los voy a cumplir. Y la parte final, muy importante, siempre lo menciono también, porque va a venir en algún momento Sunafil, ¿no es cierto? Va a venir Sunafil y nos va a pedir la gestión, nos va a pedir documentos, nos va a pedir cumplimiento legal. Y si no tenemos las evidencias, ¿no? No vamos a poder sustentar que sí, realmente hemos hecho gestión. ¿No? Considero, mis estimados amigos, 4 pilares importantísimos en materia de seguridad. Estos 4 pilares los debe conocer el supervisor SOMA al derecho y al revés. Lo considero de esa manera. Con estos 4 pilares, la gestión va a ser la adecuada, va a estar muy bien sostenida por la normativa legal, ¿no es cierto? Vamos a tener un sistema de gestión, vamos a utilizar todos los documentos, vamos a cumplir los objetivos por ende, y si cumplimos los objetivos, lo que vamos a tener son evidencias justamente de ese cumplimiento, ¿no? Entonces, quería mencionar este punto, considero muy importante porque está entrelazado, como ustedes pueden ver, ¿no? En la diapositiva. Muy importante, ¿no? En materia de seguridad en general, y cuya responsabilidad recae sobre el supervisor SOMA, es muy importante planificar. Como supervisor SOMA yo debo planificar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Con quién voy a coordinar? Bueno, pues como supervisor SOMA, como jefe de SOMA, etcétera, bueno, voy a coordinar seguramente con el gerente de operaciones, con el supervisor operativo, bueno, porque depende de las actividades que se van a realizar, yo haré la planificación, ¿no es cierto? Ese proyecto, esa actividad que vemos en el punto, en la parte superior, la tengo que preguntar, ¿no? A la parte operativa, ¿no? A ver, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué actividad? ¿Qué proyecto? Etcétera. En base a eso, haré un mapeo de procesos, elaboraré mi IPRC de línea base. Y ahora vamos a ver qué es IPRC, ya vamos a ver, ¿no? Elaboraré el plan de seguridad. De repente puede ser un plan de seguridad, plan anual, o puede ser un plan de seguridad para un proyecto, para una obra que normalmente pues podría durar, no sé, pues 3, 4, 6 meses, 8 meses, no necesariamente digo un año, ¿no? Capacitaciones en base al IPRC ya elaborado, capacitaciones en materia de seguridad, elaboración de procedimientos, elaboración de formatos para las inspecciones, registros, planificar. En seguridad, mis amigos, a nivel preventivo, debemos planificar, porque si no planificamos, no vamos a tener un horizonte claro, ¿no? Vamos a trabajar, como decía en algún momento, a la deriva, a ciegas, ¿no? En seguridad se tiene que planificar, todo se tiene que planificar. ¿Qué capacitación voy a dictar? ¿Cuándo lo voy a dictar? ¿En qué momento? ¿A qué trabajadores? El plan de seguridad de cuántos meses, ¿no es cierto? En función al proyecto. El IPC línea base, peligros, riesgos, implementación de controles, el mapeo de actividades, etcétera. Planificación. Debemos planificar sin ninguna duda porque la planificación, sin ninguna duda, considero que nos va a evitar la ocurrencia de accidentes. Normativa legal, rápidamente, ¿no? A ver, bueno, en construcción, ahora vamos a ver el detalle, ¿ah? Vamos a ver el detalle, pero bueno, en todos los sectores, ¿no? Construcción, minería, electricidad, hidrocarburos, ¿no? Vamos a ver todo, digamos, ¿no? Eh, ya vimos la ley 29783, que es la base, pero también hay normativa sectorial, ¿no? Ahí está justamente, ley de seguridad y salud del trabajo, ley 29783, su reglamento, decreto supremo 005, sus modificatorias, la ley 30222, ¿no? Y el reglamento de la modificatoria, ¿no? La ley justamente la ley 30.10.2, bueno, que básicamente dispone medidas contra la exposición prolongada a la radiación solar, el uso obligatorio de bloqueador o algunos cobertores craneales, bueno, ¿no? También es una ley, ya es una ley, ¿no? Resolución ministerial 050, formatos referenciales, aún se usa, casi son 10 años, aún se usa, mis amigos, ¿no? SUNAFIL, algún ente fiscalizador les va a pedir documentos cuya base de elaboración es justamente esta resolución ministerial 050. Bien, aquí justamente vamos a ver ya la responsabilidad del supervisor rápidamente. ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor SOMA? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus responsabilidades? A nivel documentario, ya les decía, tenemos que conocer todo el sistema de gestión, ¿no? No solo la implementación, sino también a nivel documentario. ¿Qué es lo que estoy elaborando? ¿Por qué?
¿Cuál es la razón de ser de tal documento? ¿Cuál es el trato que se le da a un determinado documento? Ahora lo vamos a ver. Elaboración de documentos de seguridad salud en el trabajo, concretamente. ¿Pero qué documentos? Parte, bueno, IPRS en línea base, plan anual, plan de seguridad de obras, si quieren llamarlo así, conformación del bueno, a nivel de gestión vamos a ver eso, pero a nivel documental, elaboración de los procedimientos, elaboración de registros, formatos, estándares, matrices, matrices de responsabilidades, bueno, ¿no? Elaboración, dice, participación en la elaboración del IPRS en línea base, no solo la participación, sino vamos a liderar la participación en la elaboración del IPRS en línea base. Elaboración de informes de seguridad, salud, trabajo, informes mensuales, ¿no? Justo antes de empezar esta capacitación estaba revisando algunos informes del año anterior, 2021, porque ¿qué pasa? Hay una entidad que nos está pidiendo una estadística del año 2021 y nos corresponde hacerlo, nos corresponde. Elaboración de estadísticas, justamente. Elaboración del plan anual de seguridad, salud, trabajo, puede ser un plan de seguridad, de obra, de proyecto, de repente, ¿no? De repente no necesariamente de un plan anual, les decía, dura menos de un año, ¿cierto? Elaboración de procedimientos escritos de trabajo seguro, estándares de seguridad. Tenemos que conocer todo ello. Tenemos que tener claro, mis estimados amigos, ¿no? Tenemos que tener claro la estructura, por ejemplo, de un reglamento, ¿no? La estructura de un reglamento, la estructura de un procedimiento, la estructura de un estándar. Todo basado en qué? En la normativa legal y también en normas internacionales, llámese ISO 45001-2018. O sea, 18001 ya fue, ¿no? ISO 45001. Entonces, con esa base, ¿no es cierto? Vamos a estar seguros de que de elaborar estos documentos. Ya a nivel de gestión, bueno, ya lo habíamos mencionado, liderar grupos de trabajadores, hay que liderar grupos en todo momento. Tanto es así el tema del liderazgo, mis estimados amigos, que el supervisor SOMA puede parar una actividad. ¿Cuándo para una actividad? Cuando se encuentra o cuando él considera que el ambiente de trabajo, ¿no? No es un ambiente de trabajo seguro. ¿El supervisor SOMA puede parar la actividad? Sí. ¿Y qué pasa si un trabajador, al momento de que para la actividad, un trabajador no le hace caso y sigue trabajando y se accidenta? ¿Ya? Entonces, se manifiesta, tiene que manifestar el liderazgo, en otras palabras, el liderazgo tiene que ser visible. Participación en reuniones de comité de seguridad en el trabajo, por supuesto, reuniones mensuales, una vez al mes mínimo. Liderar reuniones de investigación de accidentes e incidentes peligrosos, ya les había mencionado, cuando pasa un accidente, definitivamente el supervisor SOMA va a liderar, a no ser que sobre él, depende de la estructura organizacional de la empresa, depende de un organigrama, ¿no es cierto? A no ser que sobre él exista de repente un jefe corporativo, no sé, ¿no? Un gerente de seguridad. Realizar inspecciones a las áreas de trabajo, trabajo todos los días. Realizar inspecciones comportamentales a los trabajadores, tema de seguridad basada en el comportamiento, muy importante también, dicho sea de paso. Gestionar la dotación de equipos de protección personal de los trabajadores de la empresa. Claro, hacer el requerimiento, coordinar con el área logística. Eso es hacer gestión. Tener evidencia de que a los trabajadores se les ha entregado sus equipos de protección personal. Funciones. Ok. Funciones del supervisor es distinto, ¿no es cierto? Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. No solo elaborarlos, también conocer otros informes, ¿no es cierto? Elaborar o participar en la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. El reglamento tiene una estructura, debe tener una estructura. Elaborar el plan anual de seguridad y salud del trabajo, ya lo habíamos mencionado también, creo. Participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de todas las políticas, de los planes, de los programas, en función a qué? A la prevención, dice, de accidentes. Esto está sacado de la normativa legal, mis amigos. ¿Ya? Esto está sacado de la normativa legal. Así es que si pretendemos ser supervisores SOMA, debemos cumplir estas funciones. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dependiendo también, de repente hay un comité, ¿no es cierto? También vamos a tener participación. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos, también, muy importante. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo,
relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo, así como el reglamento, ahí está justamente, ¿no? Interno de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos relativos, señalización, ¿no es cierto?, a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Básicamente, hay que entregarle al trabajador documentos. ¿Qué documentos? Reglamentos, porque por algo los estamos elaborando, ¿no? Procedimientos, estándares, instrucciones, instructivos de trabajo, especificaciones técnicas que serán elaboradas seguramente en coordinación con el área de operación. ¿Ya? Entonces, son funciones muy importantes. Por eso le decía, el cargo es muy importante. ¿Ya? Bueno, promover el compromiso y la participación y colaboración de todos los trabajadores en función a la prevención de riesgos, ¿no? Mediante la comunicación eficaz. Ya hemos mencionado, ¿no? Comunicación eficaz. La participación de todos los trabajadores en la solución de problemas de seguridad, claro. ¿No? Si detengo la actividad, ¿por qué la detengo? ¿Y qué hago para solucionar el problema? Realizar inspecciones periódicas en todas las áreas de la empresa, instalaciones, maquinaria, equipos, a fin de reforzar, dice la gestión preventiva. Todo lo que se hace, todo lo que se realiza, es para evitar accidentes. Es a nivel preventivo, son herramientas de gestión preventivas, son controles administrativos preventivos. Los controles correctivos son, por ejemplo, y hay uno solo el más importante, la investigación del accidente. ¿Por qué? Porque el accidente ya sucedió. Ya lo vamos a ver más adelante. Considerar circunstancias, investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de esto, claro. Y por eso debe conocer qué cosa, normativa legal. Y por eso debe conocer qué cosa, todos los documentos del sistema de gestión. Es muy importante. Porque de no ser así, no van a ejercer adecuadamente estas funciones. Listo. Y cuando hablamos de herramientas de gestión, hay muchas herramientas de gestión. Y lo que yo quiero que conozcan ustedes como posibles supervisores OMAN, de repente el día de hoy estamos en esta capacitación como para reforzar, ¿no es cierto? En esta hora de capacitación, para reforzar el tema de seguridad. Es muy importante que ustedes conozcan temas relacionados al comité de seguridad. ¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? Es un órgano de la empresa, bipartito y paritario, ¿no? Bipartito y paritario. ¿Ah? Bipartito y paritario. ¿Por qué bipartito? Porque está conformados por representantes de la empresa y representantes también de los trabajadores. Por eso es bipartito. ¿Por qué paritario? Porque bueno, tienen igual número de representantes, vamos a llamarlo así. ¿Por qué paritario? Porque tienen igual número de representantes. Normalmente son 4, si son menos de 20 trabajadores, 25 de repente son 4, a veces más de 50, ya ponen 8 representantes, y así sucesivamente, ¿no? Requisitos para ser parte del comité de seguridad, básicamente ser mayor de 18 años y pertenecer a la planilla de empresa, ¿no? Y en eso también yo quería comentarles, ¿no? Todo el tema de seguridad, todo el tema de seguridad puede terciarizarse. ¿Qué quiere decir? Que una empresa, no sé, pues una empresa que tiene 100 trabajadores, podría contratar a otra empresa para que esta nueva empresa se dedique a la gestión de materia de seguridad. La ley lo permite. Lo único que no puede terciarizar, dice esta norma, es el comité de seguridad. ¿Por qué? Porque el comité de seguridad tiene que estar conformado por trabajadores de la empresa. El otro día vi un aviso, decía, bueno, generación del comité. Por eso les decía, hay que hablar con propiedad, ¿no? El comité se conforma, el comité se elige. ¿Ya? Entonces, lo único que no se puede terciarizar, les decía, es el comité de seguridad. ¿Por qué? Porque justamente, pues, ¿no? Uno de los requisitos es pertenecer a la planilla de la empresa, por ende no puede ser un tercero. ¿Ya? Entonces, es importante. Todo el tema de seguridad se puede tercerizar. Absolutamente todo. Yo puedo contratar a un profesional y por eso prepárense, ¿no? Prepárense. Y qué bueno que estén capacitándose el día de hoy, ¿no? Empresas
que brindan este servicio. ¿Por qué? Porque tienen personal especializado, como ustedes que se están preparando el día de hoy, ¿no? Que van a ser contratados para realizar todo lo que acabamos de mencionar. Todo lo que acabamos de mencionar. Menos el comité de seguridad. Porque el comité de seguridad debe ser conformado por los trabajadores de la empresa. Es más, cuando hablamos de elecciones, mis amigos, cuando hablamos de elecciones del comité, ¿no es cierto? Vamos a elegir, esas elecciones se realizan para elegir a los representantes de los trabajadores. ¿No? Para elegir a los representantes de los trabajadores. Para elegir a los representantes de los trabajadores. Requisitos, les decía, ser mayor de 18 años, pertenecer a la primera empresa, duración del mandato, mínimo 1 año, máximo 2 años. Después de ello, dice, se vuelve a mandar a elecciones. ¿Ya? Entonces, con esta diapositiva creo que queda claro, ¿no? Ese tema. Creo que queda claro. Bueno, si tienen alguna duda en la parte final, por favor, con toda confianza, está Juan acompañándonos el día de hoy. Manifiesten sus dudas, sus preguntas. Vamos a responder cordialmente. Los empleadores con 20 o más trabajadores, esto también está en la norma, a su cargo dice constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Las empresas que tienen más de 20 trabajadores ya están en la obligación de constituir un comité de seguridad, el cual está conformado, ya vimos, ¿no es cierto?, en forma paritaria, por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. El observador, dicho sea de paso, no tiene ni voz ni voto en la reunión del comité, pero ya en la reunión del sindicato sí, pues definitivamente ahí sí, ¿no? Es más, este observador tiene que estar designado por el presidente del sindicato, ¿no? Tienen que, con un documento, ¿no? Con un documento. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, son los mismos trabajadores quienes eligen al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Lo eligen. Antes lo designaban, ¿no? Ahora lo eligen. ¿Ya? Importante. Entonces, más de 20 trabajadores, comité de seguridad. Menos de 20 trabajadores, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido por los trabajadores. ¿Ya? Elegido por los trabajadores. Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes, ya les decía, ¿no? Cuando hablamos de elección del comité, hablamos de elecciones del comité para representantes de los trabajadores. Son los trabajadores quienes eligen a los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales. La organización más representativa convoca las elecciones del comité paritario. En su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria. Rápido. Si hay sindicato, el sindicato es quien manda elecciones. Si hay varios sindicatos, manda el sindicato mayoritario. Si no hay sindicato, lo manda el empleador, la gerencia general. Así de concreto. ¿Ah? Así de concreto. Listo. Creo que va quedando bastante claro, ¿no? Cuando hablamos de investigación de accidentes, mis amigos, sí, definitivamente, cuando hablamos de seguridad, digo, trabajamos para que no ocurran, para que no pasen estos accidentes. Cuando pase un accidente, definitivamente el supervisor SOMA va a ser una de las personas, si no la persona, que dirija, que lidere esta investigación de accidentes. Por eso debe conocerlo. Y el día de hoy, pues, bueno, por el tiempo que tenemos, seguramente con ENCAP vamos y queremos coordinar cursos específicos, porque estoy seguro que hay muchas personas interesadas, trabajadores, profesionales, en temas de investigación de accidentes. Por experiencia les comento, he investigado ya hasta el momento 4 accidentes mortales y 3 accidentes incapacitantes, ¿no? Es penoso, ¿no?, darse cuenta que el accidente realmente pudo evitarse, ¿no? Realmente es penoso. Pero hay que hacerlo, hay que investigar el accidente. En base a una normativa legal, cuando pasa un accidente mortal, por ejemplo, tenemos 24 horas para reportarlo, ¿no?, al Ministerio de Trabajo. Y tenemos 10 días para mandar, claro, ¿no?, colgar, mandar, publicar la investigación de accidente. Y no hay vuelta a quedar. Cuando pasa un accidente mortal, ¿no es cierto?, y lo publicamos
o lo mencionamos en el ministerio, en la página del Ministerio de Trabajo, automáticamente rebota SUNAFIL. Quiere decir que se entera inmediatamente, ¿no? SUNAFIL se entera inmediatamente, ¿no? ¿Y qué hace SUNAFIL? Va a venir, va a acercarse a nuestras instalaciones. De ahí la importancia de este tema, mis amigos, ¿no? ¿Qué es la investigación de accidentes? La investigación de accidentes es una técnica analítica posterior al accidente, por eso es una técnica reactiva, correctiva, habíamos mencionado, ¿no? Es la única técnica correctiva. Todo el resto son preventivas, ¿no? Todas las herramientas de gestión, capacitaciones, medidas de control operacional, bueno, todas son preventivas antes de que ocurra el accidente. O sea, lo que queremos es que no ocurra. Pero cuando ocurre, ya debemos investigar, ¿no? Que nos permite determinar las causas que han originado el accidente, y aunque su finalidad es obtener la información más completa y precisa de cómo se desarrollan los hechos y determinar las causas del accidente. El objetivo es ese. Bueno, el objetivo primordial de una investigación es que el accidente no se repita, ¿no? Es que el accidente no se repita, no se llegue a repetir. Para eso implementaremos seguramente algunas medidas de control. ¿Cuál es el objetivo? Ahí está. Determinar las causas principales del accidente, evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares. Ahí está. Descubrir nuevos peligros existentes que puedan materializarse en la ocurrencia de otros accidentes, claro. Y ahorita vamos a ver el objetivo, la investigación mediante la metodología de las 4Ps, ¿no? Ahora lo vamos a ver. De repente hay varios peligros que no están en mi IPRC de línea base. Bueno, cuando realice la investigación, voy a agregar seguramente, voy a incrementar, ¿no? Y así como voy a incrementar los peligros, voy a incrementar las medidas de control operacional. Implementar medidas de correctivas, dice controles en el IPRC, ahí está justamente, en el IPRC de línea base. Concreto, concreto, ¿ya? Concreto, concreto. Es interesante, mis amigos, porque en una investigación de accidentes se desnuda pues todas las falencias del sistema de gestión como tal, de los documentos, del cumplimiento de normativa legal, del involucramiento de los trabajadores, etc. Se desnudan muchas falencias en una investigación de accidentes. Lo digo como ya les había comentado, bueno, he participado, me han dado la oportunidad de participar, de liderar comisiones de investigación de accidentes, ¿no? Y de verdad, eh, es penoso porque ya el accidente ya ocurrió. Es penoso darse cuenta, les decía, que el accidente se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, implementando controles, pues justamente. Pero los controles se tienen que implementar, mis amigos, antes pues de que ocurra el accidente, no después. No después. Ese es el objetivo. Por eso, investigación de accidente me parece un tema vital. Vamos a coordinar con el CAP a ver si se puede dictar un curso un poco más extenso, ¿no? Hay varias metodologías de investigación de accidentes, espina de pescado, 5 porqués, Ishikawa, ¿no? Hay varias investigaciones, técnica de análisis sistemático de causas, ¿no? El TASC, ¿no? Hay varias maneras de investigar un accidente. Interesante, muy interesante este tema de investigación de accidentes. Y lastimosamente, lo menciono porque los accidentes siguen ocurriendo, ¿no? Y ahí está justamente, ¿no? Métodos de investigación. Bueno, en realidad esto es lo que mencionamos en esta diapositiva. eh, es un conglomerado, digamos, ¿no? Hay metodologías ya establecidas, pero lo que mencionamos aquí son métodos, dice uno, ¿no? El método de investigación está orientado a la obtención de ordenamiento y registro de toda la información relacionada con el evento y consta de las siguientes etapas: recopilación y revisión de información. ¿De qué información? De documentos que ya existen, ¿no? PETs, entrega documentaria, evidencias, ¿no es cierto? Capacitaciones, qué tipo de capacitaciones he brindado, a qué profesionales, a qué personal de la empresa he brindado determinada capacitación. Determinación de los hechos, análisis ya del hecho como tal, ¿no es cierto? Inspección del área de trabajo, donde ocurrió el accidente, visitas, UNAFIL, por ejemplo, visita, ingresa, ¿no? ¿Dónde pasó el accidente? En tal obra, en tal lugar, en tal área de trabajo, listo, ingresa. Entrevistas a los involucrados, a testigo,
al accidentado, si es que se puede, si es que está vivo, por supuesto que sí. Estudios, consultas especializadas, si correspondieran, estudios. Un ejemplo de estudio, cuando pasó un accidente, un trabajo en altura, nos pidieron un estudio especializado de, de las instalaciones, ¿no? De la instalación de la línea de vida, de los cabos de sujeción. Una ayuda a memoria, bueno, pero es un estudio especializado. Firmado de repente por un ingeniero de seguridad, ¿no es cierto? Colegiado, etcétera, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de resistencia, de alguna estructura, etcétera, infraestructura, estos estudios están firmados por un ingeniero civil, por ejemplo, ¿no? Identificación de factores iniciadores y posibles causas raíces, bueno, hay una metodología de la causa-efecto, ¿no? Identificación de consecuencias potenciales, bueno. Eh, Cuando hacemos el análisis, decimos, bueno, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Consecuencias potenciales, ¿no? Alto potencial, bajo potencial. Ya, bueno, se cortó el dedo, pero ¿cómo hubiese sido lo peor que que le hubiese pasado? Pues se hubiese volado la mano, por ejemplo. Se cortó el dedo, bueno, se hizo una herida en el dedo, se cortó el dedo. Pero en el caso más extremo, se hubiese volado, se hubiese cortado la mano, toda la mano, de repente. Alto potencial. Entonces hay que investigar esos accidentes. Método de las 4Ps, muy importante. Aquí hablamos básicamente de recopilación de datos, ¿no? Recopilación de datos. Personas, entrevistar y tomar declaraciones al trabajador lesionado, compañeros de trabajo, supervisor directo, supervisor operativo, supervisor de seguridad, compañero que estuvo al lado, etc. Muy importante. Declaraciones. Posición. Tomar fotos y detalles del área donde ocurrió el incidente que nos indiquen la ubicación de los trabajadores y equipos antes, durante y después del evento. Aquí nos piden, por ejemplo, no mover ningún equipo, ¿no? No mover ningún mueble, ningún artefacto, ninguna herramienta, ninguna máquina, ningún vehículo. No moverlo. Porque la posición donde se encuentran estos elementos nos puede ayudar muchísimo a determinar la causa del accidente. Si lo mueves y en el documento dices, bueno, estuvo de esta manera, bueno, ya no ayuda mucho, ¿no? Ya no ayuda mucho. Papel, recopilar documentos que aporten información relevante, tales como formatos de preuso, ¿no? Inspección de preuso, ¿no? Registro de entrenamiento, capacitación, hojas de datos de seguridad del material, hojas MSDS, procedimientos, registros de mantenimiento, evaluación de tareas, bueno, todas las evidencias, no solo del accidente, sino del trabajador. Aquí es muy importante. No solo del accidentado, sino también de los trabajadores, de sus compañeros, de la gestión del día. En el día, ¿qué capacitación dicté? ¿Qué se hizo durante el día? ¿Se hizo algún entrenamiento? Todo documentado. Partes, bueno, identificar equipos, herramientas u otras evidencias materiales que pueden aportar información sobre el evento. Bueno, sí, definitivamente. Ya llegando a la parte final, mis amigos, bueno. Y bueno, para terminar con la investigación de accidentes, es decir, es un tema, considero muy importante, muy extenso sobre todo. Muy extenso y muy importante. Tan importante como lo es, pues, el tema del hiperse. El día de hoy vamos a ver unas cuantas diapositivas nada más, viendo algunos conceptos, algunos criterios, ¿no es cierto? Pero considero yo al hiperse como el corazón del sistema de gestión, la columna vertebral, ya, del sistema de gestión. Para hacer un adecuado hiperse tengo que hacer un adecuado mapeo de actividades. Tengo que mapear mis actividades. ¿En base a qué? A la actividad, al proyecto que voy yo a realizar. Si yo hago un inadecuado hiperse línea base, no voy a sacar buenos procedimientos, van a ser los que no necesito de repente, no voy a implementar buenos controles, van a ocurrir accidentes. ¿No? Entonces, es muy importante esto, mis amigos, que ustedes lo tienen que saber, porque ustedes van a liderar la elaboración de hiperse línea base. ¿No? Ahora vamos a ver.
Pero ¿qué es un IPRC línea base? Dice proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir el nivel de riesgo. Básicamente para que el accidente no ocurra, ¿no? Los controles se implementan para que el accidente no ocurra. Así de concreto. Si pasa un accidente, como ya vimos en las diapositivas anteriores, lo primero que vamos a hacer, o una de las primeras cosas que vamos a hacer, es revisar, y no solo revisar, sino modificar el IPRC lineal. Y aquí están varios tipos de IPRC. Bueno, ¿no? Varios tipos de IPRC. El más importante, definitivamente, el IPRC línea base. Ya voy a explicar por qué considero yo es más importante. Se elabora antes de comenzar un proyecto, una actividad macro, con el apoyo del personal de supervisión del proyecto, claro. ¿Con qué personal de apoyo? Con el supervisor operativo, con los mismos trabajadores, capataces, líderes, etc. ¿Por qué? Porque ellos conocen las actividades y por ende conocen los peligros a los que están expuestos. Si yo como supervisor SOMA solo no puedo elaborar un IPRC porque no me voy a imaginar. Yo no, o sea, yo de repente no, o sea, no conozco mucho de construcción, pero un operario, un capataz, un maestro de obra, sí, sí conoce. Ah, ¿qué actividades son? Estas, listo. En base a estas actividades, al mapeo de actividades, hay identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y por ese continuo se establece un formato, sobre todo en el sector minero, ¿no? Anexo número 7, si no me equivoco. Los trabajadores lo rellenan todos los días antes de comenzar la jornada, ¿no? En el sector minero. ¿Por qué les decía que el IPRC es el más importante? Porque el IPRC continuo se desglosa del IPRC lineal base. ¿Por qué? Por actividad. Por actividad. El IPRC específico no se usa mucho en realidad. El IPRC específico se parece al ATS, ¿no? El ATS, análisis de trabajo seguro, que se utiliza en minería y se utiliza también ahora en construcción. ¿Por qué? Por el concepto. Dice, se elabora cuando dentro de las actividades de la jornada se presentan actividades que no han sido planificadas, ¿no? Tenemos un procedimiento y en el procedimiento hay un paso que no hemos considerado. Bueno, ahí IPRC específico. Pero también hay ATS, ¿no? ¿Ya? Uso de equipos y maquinaria nuevos, etcétera. Bueno, el IPRC específico se parece mucho al ATS. De verdad que sí. Se parece mucho al ATS. Evaluación inicial de los riesgos, bueno, definitivamente, ¿no? Todas las áreas de la empresa deben elaborar el IPRC. Todas las áreas tienen un IPRC, utilizando la metodología apropiada a la realidad de cada empresa. Sugerencia. Aquí en la resolución ministerial 050 hay varios ejemplos de IPRC en línea base. Utilicen el que más les convenga, ¿no? Punto número 2. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos se realizará con una frecuencia anual. ¿Qué quiere decir? Que este IPRC se actualiza anualmente. Para las actividades regulares o con diferente periodicidad, ¿cuándo? Ah, ahí está, ¿no? ¿Cuándo modifico mi IPRC? ¿Cuándo reviso mi IPRC? Si no pasa nada de manera, digamos, ¿en qué tiempo? Anual, ¿no? De manera anual. Ah, pero en diferente periodicidad, ¿cuándo? Cambien las condiciones de trabajo, cuando existan modificaciones físicas en la infraestructura, cuando se realicen cambios en los procesos, se lleven a cabo nuevos proyectos de inversión, nuevo proyecto, por supuesto, nuevo IPRC línea base, se adquiera nuevo equipamiento o materiales, por supuesto. ¿Ya? Interesante, interesante. Dos conceptos básicos del IPRC y que está en la normativa legal, en toda la normativa legal, ley 29783, y después de la ley 29783 ya en toda la normativa en toda la normativa sectorial. Situación, peligro, ¿no? Peligro y riesgo, básicamente. Son dos conceptos vitales para hacer un IPRC línea base. Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Situación, la actividad. La actividad que voy a realizar esa es la situación. La característica intrínseca es algo propio de un equipo, de un vehículo, de un ambiente de trabajo, etc. Riesgo, bueno, el riesgo es el accidente que ocurre, ¿no? El riesgo es el accidente que ocurre. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. ¿Ya? Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. El riesgo, entonces, el riesgo ya es la ocurrencia del accidente. Esto, como les decía,
y también empezando ya este año 2022, espero coordinar con ENCAP para hacer de estos cursos importantes, de repente cursos un poco más extensos, con algunas horas, para poder explicar a detalle. El IPRC línea base es el más importante, porque es la base del sistema de gestión de seguridad en un trabajo, ¿no? Es el IPRC que se utiliza cuando se desarrolla una auditoría de línea base, es el punto de partida en el cual se establece en qué nivel se encuentra la empresa en términos de evaluación de riesgo. Claro. Si yo no tengo un IPRC de línea base elaborado, definitivamente no puedo hablar de prevención. No puedo hablar de prevención. Es un documento, es una herramienta de gestión muy importante. Es una herramienta de gestión que nos va a dar la pauta, ¿no es cierto?, para emitir, para implementar medidas correctivas, medidas de control operacional, si quieren llamarlo así, medidas preventivas. Esta es la matriz de evaluación de riesgo, la más completa que se utiliza en minería. Básicamente hablamos de severidad y frecuencia, ¿no?, que básicamente es un criterio ya personal, ¿no?, en el cual se establece, pues, el nivel de riesgo. Puede salir rojo, puede salir amarillo, o a nivel bajo puede ser verde, y eso lo vemos aquí, ¿ya?, en la parte, ¿no?, riesgo alto, ¿no?, riesgo alto, de acuerdo a esta evaluación, repito, ¿no?, de acuerdo a esta evaluación, ¿no? Matriz de el sector minero: riesgo alto, color rojo; riesgo medio, color amarillo; riesgo bajo, color verde. ¿Pero a qué se refiere, no? Riesgo alto: situación inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos a la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. Riesgo alto: no puedo comenzar si no emito, si no controlo, ¿no?, los peligros y riesgos. Riesgo medio: aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado, soportable, ¿no?, soportable, pero con las medidas de control implementadas, dice, en donde los controles deben mantenerse en forma permanente. Riesgo bajo: aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización, por la empresa, habiendo respetado su política y obligaciones legales, claro. Por eso les decía, muy importante conocer la normativa legal. A nivel legal, Ley 29783, dice la norma claramente que es lo mínimo que las empresas deben implementar. ¿Puedo mejorar? Por ejemplo, el sector minero, la norma, la 024, es una norma de repente un poco más exigente, ¿no? ¿Puedo mejorarla? Por supuesto que sí. Por eso dice, respetando su política, la política de la empresa, y las obligaciones legales. ¿Qué quiere decir? Que no puedo aplicar la seguridad en menor, digamos, ¿no?, menos de lo que me pide, de lo que me pide la norma. No puedo hablar de seguridad si como mínimo no cumplo lo que dice la norma. Ley 29783, les decía, normativa sectorial, etcétera. Entonces, mis estimados amigos, he tratado en esta hora de hacer, pues, un resumen, un trabajo, una capacitación, unas diapositivas, resumen, para ver estos temas muy importantes que ustedes como supervisores SOMA deben saber. Normativa legal, liderazgo, que me parece una característica personal muy importante para ejercer eh, el cargo de supervisor SOMA. Las herramientas de gestión que deben conocer, las características y los pilares, les decía, ¿no?, que debe saber, que debe conocer un supervisor SOMA. Hemos tratado de ser breves, en función al tiempo que tenemos, obviamente, ¿no es cierto? Y espero haber mencionado, creo que he mencionado lo más relevante, pues, en materia de supervisor SOMA. Espero coordinar con el CAP, vamos a conversar con el CAP para de repente explayarnos un poco más, tener algunas horas adicionales, digo, para entrar en detalle, porque como ustedes pueden ver, la seguridad